Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La visión de las calificadoras de riesgo. ¿Cómo queda Colombia frente a los analistas internacionales si se hunde la reforma tributaria? ¿Es cierto que sin una reforma fiscal Colombia podría perder el grado de inversión? Hoy analizaremos este tema tan importante con Richard Francis, de la firma calificadora Fitch Ratings. Aumentó la pobreza en Colombia. La pandemia provocó que más colombianos perdieran ingresos. La pobreza monetaria es ahora superior al 42% de la población. Veremos el informe que presentó el director del DANE y lo analizaremos con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. La tecnología cambió a las farmacias. Juan Fernández nos cuenta hoy cómo las plataformas digitales son ahora aliadas claves de las farmacias y de otros negocios de la salud, no solo para ofrecer sus servicios, sino también para vender más. Detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando del tema que más ha ocupado la atención de los colombianos por estos días. Hasta marchas, manifestaciones ha provocado la reforma tributaria. Y es que el presidente Iván Duque, que mantuvo o se mantiene hoy en su posición de no retirar ese proyecto que ya está en manos del Congreso de la República. Para el jefe del Estado colombiano, ese es el escenario para hacerle los cambios al articulado, como lo están pidiendo ya varios sectores del país. Veamos. A pesar de las multitudinarias marchas, de los cacerolazos y de las voces que exigen el retiro de la reforma, el presidente Iván Duque aseguró hoy en la W Radio que no lo hará y que es el Congreso el escenario para modificarla totalmente si se quiere, una postura en la que fue enfático también durante su acostumbrado espacio de prevención y acción. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y tenemos que como país salir adelante, unidos en este momento, no divididos. Que las instituciones nos permitan a todos hacer los cambios. Postura que algunos califican de terca cuando el gobierno tiene en contra la mayoría de bancadas en el Congreso y a la ciudadanía. Con humildad, el presidente Duque podría bajarse del ring de boxeo a donde se ha subido y donde tiene el país contra las cuerdas, para invitarlo a una gran mesa de conversación y reiniciar el trabajo de discusión de la reforma tributaria. Aunque hay críticas por la falta oportuna de la socialización del proyecto, algunos analistas consideran que la reforma debe hacerse. Si no la vamos a hacer este año, ¿sabe qué ocurriría? Tendríamos que hacerle el año entrante. Y usted se imagina estos problemas que estamos viviendo hoy en un escenario totalmente politizado y a menos de un mes de la primera vuelta presidencial. Otro argumento del presidente es que retirarla enviaría un mensaje negativo de incertidumbre financiera. El gobierno no debería tener tanto temor en retirar esta reforma o en modificarla profundamente, porque las agencias calificadoras de riesgo son muy conscientes hoy en día del daño que le harían a las economías del país. Esta es una preocupación válida, legible, pero no tiene que ser necesariamente la principal a la hora de pensar en cómo conseguir recursos para un país. No tiene mucho sentido elevar los impuestos en un momento donde la economía o los ciudadanos están en uno de sus peores momentos casi que en las últimas décadas. La mejor manera, a juicio de los economistas, es concertar la reforma y, mientras tanto, reactivar la economía. Y ante la incertidumbre que rodea a la reforma tributaria, muchos son los temores que surgen en el país por los efectos que podría tener un eventual fracaso de este proyecto, inclusive ante las calificadoras de riesgo. Por eso hemos invitado esta noche a Signo Pesos al doctor Richard Francis, del equipo de calificaciones soberanas para América Latina de la corporación Fitch Ratings. Doctor Francis, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Bueno, gracias, estoy bien. Muchas gracias, doctor Francis. Estos días, con la presentación del proyecto de reforma tributaria en Colombia, se empezó a hablar mucho de la calificación crediticia de Colombia, se empezó a hablar mucho de las calificadoras de riesgo, pero muchos colombianos, la verdad, no saben, no entienden cuál es el papel que juegan ustedes en la economía y en los mercados. Las calificadoras, y quiero arrancar con esa pregunta, ¿qué hace una calificadora de riesgo? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, nosotros calificamos la capacidad y la voluntad del gobierno pagar su deuda. Es lo que nosotros hacemos y nosotros
damos una nota y Colombia tiene un triple B menos, que es grado de inversión. Si pierde eso, sería grado de especulación. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Solamente calificamos la capacidad, la voluntad del gobierno pagar su deuda. Ustedes califican, pero ¿quiénes miran y para quiénes son importantes esas calificaciones? Bueno, los inversionistas que compran el papel, la deuda del gobierno, ellos miran la nota que nosotros damos y si el riesgo es más alto, normalmente tiene que pagar una tasa de interés mucho más alto por esta deuda. Entonces eso es como el mercado usa la nota. Entiendo. Me acaba de decir usted que para Fitch Ratings la calificación de Colombia es de BBB-, con una perspectiva negativa, y que estamos dentro del grado de inversión. ¿Esa es una buena calificación para nuestro país? Bueno, como he dicho, cuanto más riesgo tiene, la nota va a ser peor. Entonces, con un grado de inversión significa algo por el mercado. Hay algunos inversionistas, por ejemplo, que no pueden comprar deuda de menos de BBB-. Entonces, y cuando hay menos gente que pueden comprar la deuda, como he dicho antes, normalmente la tasa de interés va a subir. Entonces el gobierno tendría que pagar más en pagos de interés. Tasas de interés, mayores tasas de interés, me dice usted. Bueno, ¿por qué las calificadoras de riesgo desde el año pasado están emitiendo alertas sobre Colombia? ¿Y por qué vienen diciendo desde el año pasado que Colombia debe hacer un ajuste para evitar que se baje esa calificación? Bueno, es entendible que el gobierno el año pasado tuvo un déficit fiscal muy alto, casi 8%, para combatir la pandemia y también reactivar la economía. Estos gastos continúan en este año también, pero llega un momento cuando deuda en términos de PIB está subiendo tan fuerte que nosotros queremos ver un ajuste para empezar a estabilizar deuda en términos de PIB y empezar a bajarlo. Porque como he dicho antes, nosotros calificamos la capacidad, la voluntad del gobierno a pagar su deuda y la deuda ha duplicado desde 2011. Fue 30% del PIB y ahora 60% del PIB. Entonces, y ahora también la deuda en términos de PIB es más alto que la categoría. Entonces, entonces las tendencias son, están saliendo en tendencias negativas y que queremos ver, como he dicho, una estabilización de deuda y empezar a bajar de nuevo. En medio de esas advertencias aparece una propuesta del gobierno para tranquilizarlos a ustedes y para intentar reducir ese nivel de endeudamiento. Y es ahí donde aparece la reforma tributaria. ¿A ustedes cómo les parece esa reforma tributaria? ¿Soluciona los problemas de Colombia o todavía no? Nosotros entendemos que es un conjunto de ajuste, porque claro, en un lado el gobierno no tiene que gastar tanto porque la pandemia en algún momento va a terminar, ¿no? Y también, entonces eso es un parte del ajuste. Otro, el gobierno está mejorando la DIAN, para mejorar la administración tributaria, pero un parte de eso debería ser aumentos de ingresos y eso es porque por nosotros es bien importante la reforma tributaria. No nos importa qué tipo de reforma es, solamente que queremos ver ingresos llegando al gobierno para
un ajuste fiscal y, como he dicho antes, estabilizar deuda y empezar a bajar deuda. El déficit fiscal este año va a ser alrededor de 9% del PIB. Es muy alto. Y por eso nosotros pensamos que la deuda en términos de PIB va a subir este año como el otro año. Entonces, eso es por nosotros la importancia de esta reforma, o una reforma. O de una reforma, independientemente la que sea, a ustedes les interesa, según lo que le entiendo, es que Colombia aumente los ingresos. ¿Qué pasa, doctor Francis? Y se lo pregunto porque de pronto usted se ha dado cuenta que hay un ambiente político muy adverso, que está en contra de esta reforma tributaria. Si se cae ese proyecto, si se cae la reforma tributaria, inmediatamente, como ustedes vienen haciendo advertencias desde el año pasado, inmediatamente ustedes al día siguiente o a la semana siguiente toman la decisión de bajarnos la calificación crediticia. Tendríamos que ver el plan B del gobierno, pero va a ser bien difícil tener un ajuste fiscal sin incrementos de ingresos. Entonces, la posibilidad es alta. Y como he dicho antes, entendemos que la reforma va a cambiar. Por nosotros es el monto que va a llegar al gobierno para empezar a tener más ingresos para estabilizar la deuda en términos de PIB. Eso es lo importante por nosotros. No importa si es una renta personal o incrementos de IVA o otro impuesto sobre el patrimonio. Los detalles no nos importan, realmente es los incrementos de ingresos. Inicialmente, el gobierno quería un recaudo neto para el gobierno de 2,5 puntos del PIB, unos 25 billones de pesos. Después se bajó a 23 billones y ayer ya se bajó otra vez a 18 billones de pesos. ¿A ustedes qué recaudo mínimo les serviría o a la deuda colombiana qué recaudo mínimo les serviría a través de una reforma tributaria? La verdad es que no tenemos un número exacto. Como he dicho antes, tenemos que ver el conjunto del plan del gobierno y eso puede venir del lado de gastos también. Porque en parte de la reforma, recuerda, es también incrementar gastos sociales. Entonces, el efecto neto de esta reforma fue 1.4% del PIB. No fue 2 o más que 2. Entonces se puede también, si no llega los ingresos, tal vez el gobierno también puede cambiar la idea de incrementar gastos sociales también. Entonces, el efecto neto es lo que es importante por nosotros. Entiendo la diferencia entre lo que se haga por el lado de ingresos y también lo que se haga por el lado de los gastos. Doctor Francis, ya terminando esta entrevista, yo le hice esta pregunta en otro contexto el año pasado, cuando se empezaron a generar esas advertencias de las calificadoras, y yo le pregunté cuál es la probabilidad en ese momento de que Colombia pierda el grado de inversión. Y en ese momento usted me dijo 50% de probabilidad de que baje la calificación y 50% de que se mantenga estable. En este momento, con todo lo que ha ocurrido, con la reforma presentada, con las dificultades que tiene, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el grado de inversión? Es el mismo, 50%, porque una perspectiva negativa significa, por definición, una probabilidad de 50% por nosotros. Entonces, seguimos con la misma nota, con una perspectiva negativa, y eso no ha cambiado. Tenemos que ver la reforma, que tenemos que ver el crecimiento del país, tenemos que ver el plan del gobierno afuera de esta reforma también. Entonces, es un conjunto de todo esto. Y todavía la probabilidad es 50%. Una última pregunta muy rápida.
si se llega a caer la reforma en 2 o 3 semanas o se llega a aprobar en 1 o 2 meses modificada, independientemente de lo que ocurra, a la semana siguiente o al mes siguiente, ¿ustedes toman una decisión? La verdad es que probablemente nosotros vamos a tener un comité. El comité puede cambiar la calificación o podemos decir que vamos a continuar con la misma calificación con perspectiva negativa. Pero sí, vamos a tener un comité más o menos un mes después de nosotros sabemos la reforma. Entonces, le entiendo, en el transcurso de un mes, después de que se defina qué va a pasar con la reforma, Fitch Ratings estaría tomando una decisión. Doctor Francis, le agradecemos mucho por estos minutos para Signo Pesos de Colombia. Que tenga una feliz noche. Ok, gracias, adiós. Pues bueno, al final es parte del temor que tiene el gobierno nacional, el concepto de las calificadoras de riesgo, porque esas notas crediticias son muy tenidas en cuenta por quienes financian a nuestro país, no solo al gobierno, sino también a las empresas para su crecimiento. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué tan grave es que la pobreza en Colombia se haya disparado hasta niveles por encima del 42% por la pandemia. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esa que es la cifra económica del día, muy triste y muy preocupante, porque 3.551.522 colombianos, esa cifra corresponde al número de colombianos que cayeron en pobreza durante el año pasado en nuestro país. Según el DANE, el año cerró con un total de un poco más de 21 millones de personas en esa condición de pobreza monetaria que se mide por el nivel de ingresos, lo que significa que el 42,5% ya de los habitantes de nuestro país están en pobreza. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos cuenta más detalles de este preocupante reporte. Veamos. En primer lugar, nosotros estamos viendo un aumento estadísticamente significativo de la incidencia de pobreza monetaria nacional de 35,7% de los habitantes del territorio nacional al 42,5% de los habitantes del territorio nacional en el año 2020. Eso significa que en Colombia pues pasamos de tener aproximadamente 17.470.000 personas en situación de pobreza monetaria a contar con 21.021.564 personas en situación de pobreza monetaria. Eso significa un incremento de aproximadamente 3,6 millones de personas que ingresan a la situación de pobreza monetaria. Bogotá aportó 1.110.734 personas de estos 3,6 millones de personas de más que estamos viendo en situación de pobreza monetaria. Aquí nosotros estamos viendo un incremento de la incidencia de pobreza monetaria extrema del 9,6% de los habitantes del territorio nacional en 2019 al 15,1% de la población residente en el territorio nacional en 2020 en situación de pobreza monetaria extrema. Esto es un incremento de aproximadamente 2,8 millones de habitantes que ingresan a esa situación de pobreza monetaria extrema. Y para analizar las causas y las consecuencias del aumento en la pobreza aquí en Colombia, hemos invitado al director de FEDesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía. Buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. Hola Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, ¿por qué no nos explica primero qué es una familia pobre en Colombia, según las mediciones del DANE? Claro que sí, muy importante Víctor, porque muchas cifras pueden desorientar a la opinión. Mire, es muy sencillo. La línea de pobreza se mide a través de una forma muy técnica con comparaciones a nivel internacional, pero también al mismo tiempo aterrizado a la realidad nacional. Y básicamente se pregunta cuál es la canasta básica esencial que debería tener una familia en Colombia para poder tener condiciones normales en materia de alimentación, vestuario, salud y demás. Y con base en las encuestas que ha hecho el DANE a lo largo de los años, pues estima entonces cuáles son esas necesidades básicas para el caso de la pobreza y para el caso de la pobreza extrema, cuáles son las necesidades ya no más generales, sino específicamente las estrictamente relacionadas
con la alimentación que permite a la persona sobrevivir, por eso se llama la pobreza extrema. ¿Eso cómo se traduce en cifras? Básicamente, un hogar de 4 personas en Colombia en el 2020 que tuviera ingresos inferiores a 1.400.000 pesos se consideraba como un hogar pobre. Todos los hogares, de nuevo, de 4 personas por debajo de 1.400.000 pesos son considerados pobres. Y la pobreza extrema, que naturalmente es una línea de pobreza más baja, implica que todos los hogares de 4 personas que tengan ingresos inferiores a los 600.000 pesos se consideran pobres extremos. Esas son las medidas que se han venido actualizando, por supuesto, año tras año y que también consideran diferencias a nivel regional. La línea de pobreza no es la misma en Bogotá, por supuesto, que por ejemplo, en Quibdó. Esas realidades territoriales también se incorporan en esta medición de la pobreza que hace el DANE. Bueno, doctor Mejía, ahí hay un gran debate porque pues, muchos dicen también que un hogar de 2 millones de pesos, el mismo hogar de 4 personas de 2 millones de pesos, no estaría por debajo de esas líneas de pobreza, pero para muchas personas sí serían hogares pobres todavía. Pero bueno, para no centrarnos en ese debate técnico, los sorprendió la cifra que 3.600.000 colombianos entraran o empezaran a ser, los hemos llamado en algunos medios, los nuevos pobres en el país. ¿Es una cifra muy alta o estaba dentro de los estimativos? Mire, Víctor, estaba plenamente en nuestro pronóstico de aumento de la pobreza el año pasado. Usted recordará cuando hablamos en marzo y trajimos nuestras propuestas de reformas integrales. Una de las grandes motivaciones de la revisión de los problemas que tiene nuestro país tenía que ver precisamente con el aumento de la pobreza producto de la pandemia. Nosotros estimábamos que la pobreza iba a aumentar a niveles del 41.9%, es decir, alrededor de 3.2 millones de colombianos en condición de pobreza. La cifra es un poquito más alta, 42.5, como lo anunció el DANE esta mañana. Estamos hablando de 3.500.000 personas. De todas formas, pues si bien no nos sorprende la cifra de nuevo, Víctor, sí creo que es una cifra realmente aterradora para que quienes nos están viendo tengan órdenes de magnitud de lo que está pasando. Esto representa un retroceso en los logros de reducción de pobreza de 8 años. El país, en un año, producto de la pandemia, perdió 8 años de progreso continuo de reducción de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Es aterradora la cifra entonces, doctor Mejía. ¿Cuál es la solución? Tenemos el problema, pero ¿cuál es la solución? Pues mire, Víctor, yo creo que esto amerita 2 temas fundamentales. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de los programas sociales, por eso una parte importante de la reforma que se viene discutiendo en las últimas 2 semanas tiene ese componente social, volver permanentes algunos de los programas creados a raíz de la pandemia, como el programa Ingreso Solidario. En nuestro análisis, Víctor, nosotros estimamos que cerca de la mitad de los hogares pobres en el país no recibían ningún tipo de ayuda o transferencia por parte del Estado y creemos que sí debe ser un propósito fundamental de la discusión en este momento poder fortalecer, ampliar esa cobertura, llegarle a estos 21 millones de colombianos que infortunadamente se encuentran en condición de pobreza. Ese es un primer punto muy importante. Pero el segundo punto naturalmente tiene que ver con el crecimiento económico y la generación de empleo. Está plenamente demostrado que, por un lado, las ayudas sociales pueden ser un piso mínimo muy importante para evitar que las personas, pues por supuesto, queden en condiciones de extrema pobreza. Eso es fundamental. Pero por otro lado, también es muy claro que la razón fundamental a partir de la cual los hogares pueden salir de la pobreza es el crecimiento económico y la generación de empleo. Por eso también el país tiene que continuar discutiendo medidas que permitan acelerar la reactivación. Ahí, por ejemplo, la vacunación va a ser fundamental. Las vacunas no solamente son un antídoto contra el COVID, sino también un antídoto contra el desempleo. Fundamental esa estrategia. Complementarlo, por supuesto, con los planes de reactivación a nivel nacional y local. Y finalmente pensar una cosa que habíamos visto también en el mes de marzo, en reformas al mercado laboral que permitan reducir la tasa de desempleo y aumentar la formalidad laboral que todavía sigue siendo muy alta en el país. Entonces, doctor Mejía, lo que usted me dice, si lo entiendo, ¿no? Es que sin esos programas sociales que nacieron durante la pandemia, estas cifras de pobreza pudieron haber sido más altas o las de pobreza extrema. ¿Tienen de pronto algún cálculo?
Sí, Víctor, de hecho esta mañana el DANE, cuando presentó sus estimativos de cálculos de la pobreza y pobreza extrema, también hizo un ejercicio muy interesante de calcular una especie de contrafactual, escenario alternativo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran ampliado las ayudas de los programas ya existentes y no se hubiera creado el programa de ingreso solidario? Y el impacto fue de una reducción de la tasa de pobreza de cerca de 3.4 puntos porcentuales. Esto quiere decir que no estaríamos hablando de más o menos de 3,5 millones de hogares, de personas adicionales en condición de pobreza, sino tal vez de cerca de 5 millones de colombianos en condición de pobreza. O sea que estos programas lograron mantener alrededor de 1.500.000 colombianos fuera de la condición de pobreza. Si se pone en riesgo la permanencia de este tipo de programas, no solamente los nuevos, sino los ya existentes que se fortalecieron, pues no me cabe duda, Víctor, que las cifras de pobreza naturalmente van a ser peores. Serían seguramente peores, pero la incertidumbre es alta, doctor Mejía. Todavía estamos en pandemia, tercer pico, cierres, en fin, esto todavía no se ha solucionado. Muchas gracias por su explicación y seguiremos hablando, doctor Mejía, desde FEDesarrollo. Con mucho gusto, Víctor. Muchas gracias por esta invitación. Una buena noche y un saludo muy especial para todos los televidentes. Esa es sin duda entonces la cifra económica del día. Con ella hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo se comportaron hoy los principales indicadores económicos de nuestro país y también algunos internacionales. Ya regresamos. Hora de saludar a Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con la salud y las plataformas tecnológicas que incluyen varios servicios como por ejemplo droguerías virtuales o yendo más allá, apoyándose en instituciones prestadoras de salud, hospitales, entre comillas, virtuales. Mire el caso de Farmalisto, fundada en 2013 como un emprendimiento tecnológico que al final buscaba llegar a domicilio, a rincones alejados, a pacientes y médicos con medicamentos especializados o difíciles de encontrar en las farmacias tradicionales, más de 20.000 referencias fácilmente. Ese modelo se fue expandiendo a México y Perú, ofrecieron a laboratorios farmacéuticos la posibilidad inclusive de crear estrategias de mercadeo digitales. Hoy ofrecen también a las droguerías de cadena y a los laboratorios servicios de comercio electrónico y a través de su IPS que se llama Care 24 ofrecen atención domiciliaria y en línea y también presencial. Es un programa integral de monitoreo remoto en tiempo real que permite identificar señales de alerta frente a enfermedades. Juan, ¿y cómo les ha ido en la consecución de capital para su operación? Pues antes de eso, decir también que han ido buscando alianzas con plataformas de comercio electrónico para hacer convenios y, por supuesto, pues inversionistas para conseguir capital. En 2019 la compañía recaudó unos $2 millones y el año pasado 18,5 millones de dólares. En total la compañía debe haber levantado no menos de 30 millones de dólares atraídos por esa operación absolutamente digital que reduce los gastos operacionales de una droguería física. Con eso el precio de venta de los medicamentos puede ser menor. Y la novedad de todo esto es que acaban de comprar una compañía en Chile llamada Synermed que presta servicios médicos a domicilio, a los hogares, que ha atendido unos 2.000 pacientes fácilmente y así repetir su modelo de atención de pacientes también de forma virtual en tiempo real. Al final, modelos como este estarían marcando, como vemos en esta movida de hoy, Víctor, el futuro de los servicios médicos en cuanto al apoyo de las opciones presenciales y también del despacho de medicamentos. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.712 pesos con 89 centavos. Subió 13 pesos con 15 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,92%. Se ubicó por encima de los $68 por barril. Se acerca nuevamente a los $70. Sería buena noticia para Colombia. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.317.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,63%. La acción más valorizada fue la de Cemex Latam Holdings, con una ganancia de 3,80%. Reportó resultados financieros positivos esta empresa durante el primer trimestre de este año. Eso impulsó a su acción y la acción que más cayó fue la del Grupo Sura, que tuvo un retroceso de 2,78%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber.
siempre. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.